Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El presidente del Congreso Nacional de Intendentes, Carmelo Vidalín, de Durazno, y sus dos vicepresidentes, Richard Sander, de Rivera, y Andrés Lima, de Salto, se reunieron ayer con el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, exintendente de San José. ¿Cuál fue el objetivo de ese intercambio? Avanzar en la propuesta de jornales solidarios que daría trabajo temporal a unas 15.000 personas el próximo invierno. Cada beneficiario de este sistema trabajaría 12 días por mes durante 6 meses y cobraría 12.000 pesos mensuales, según ya había trascendido y se confirmó en esta audiencia de ayer. Resta definir todavía cómo será el reparto de esos 15.000 cupos entre los departamentos. Vamos a avanzar un poco más en la comprensión de esta iniciativa que, recuerden ustedes, despertó mucha polémica la semana pasada cuando empezó a hablarse de ella. Vamos a entrevistar al respecto al intendente Sander y con él vamos a repasar también cómo está la situación sanitaria en Rivera, que hace pocas semanas era el principal foco de preocupación en cuanto a la pandemia y que en cualquier escenario será una zona del país delicada debido a la frontera abierta con Santana do Livramento y la gravedad del coronavirus del lado brasileño. Intendente Sander, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, acá estamos después de un viaje largo ayer de noche, pero bueno, muy contento y de vuelta trabajando. Lo veo que está instalado en su despacho en la Intendencia de Rivera, ¿ya volvió entonces? Sí, ya volví, y bueno, creo que esa parte del país productivo, ¿verdad? La enorme cantidad de camiones por Ruta 5, tanto a la ida como a la vuelta de Montevideo, muestran un poquito que esa parte no ha parado el país, por suerte. Y bueno, y en especial en nuestro departamento, que tenemos mucha forestación y muchas empresas de transporte, en ese aspecto, bueno, es un signo positivo y que va a ayudar en lo económico a todo el país, ¿verdad? El tema de ayer con el doctor Delgado fue específicamente jornales solidarios, ¿fue ese el asunto? Sí, fue ese el asunto. Ya habíamos tenido un Zoom previo el día jueves con José Luis Falero, y bueno, habíamos estado reunidos en la mesa al mediodía con Vidalín y con Lima y con los consejeros. Creo que esta medida del gobierno llega en un momento justo. Nosotros en el mes de febrero, tú recordarás, Emiliano, habíamos tenido una visita a Presidencia, habíamos estado con Luis Lacalle y con Álvaro Delgado en el despacho de Álvaro. Ahí le planteamos el tema de la participación de las intendencias en el Fondo Coronavirus con lo que venimos haciendo del gasto en seguridad, del gasto en materia, en nuestro caso, de alimentación, como muchas intendencias. Y bueno, y todo el trabajo que hacemos de desinfección. La intendencia se encarga de desinfectar todos los comercios y todas las organizaciones públicas donde aparecen positivos. Y bueno, y en ese momento también le planteamos al presidente que nos parecía importante en aquel momento generar algunos planes de trabajo. Inclusive le planteábamos, que ya habíamos vivido en el 2002, ¿verdad?, con el gobierno de Valle, el famoso Plan Veredas, que también permitió de alguna manera generar empleo. Y bueno, sumado eso a lo que hicieron los intendentes blancos hace 15 o 20 días atrás, en una charla con el presidente, bueno, deciden tomar este camino que me parece muy importante, muy apropiado. Una puntualización ahí, justamente, ya que fue mencionando etapas anteriores. Ahora, en torno a este instrumento de los jornales solidarios, ¿están involucrados y convencidos todos los intendentes, todos los jefes comunales de distintos partidos? Usted es colorado, pero los blancos ya aparecieron recién citados. ¿Los frente amplistas también? Y sí, los frente amplistas habían estado esta semana pasada, ¿verdad?, con el presidente reunidos. Ayer Lima transmitió eso, que están también contentos con la medida del trabajo. Ahora lo que falta es definir cómo se va a distribuir. Habrían 3 criterios, un básico para todos, y después, bueno, por población y desempleo. Serían un poco lo que manejaremos.
Va a haber una sectorial mañana por la mañana y ahí se va a poner el tema arriba de la mesa y bueno, esa definición va a ir al anteproyecto. Pero empleo más, empleo menos por departamento, creo que lo importante acá es no perder de vista que van a ser 15.000 uruguayos que van a poder volver a trabajar, ¿verdad? Se habla de 9.000 empleos destruidos en los últimos meses. Creo que es un momento importante, por más que no sea una cifra tan importante en el volumen del sueldo, son quincenas de 12.500 pesos, quincenas de 12 días de trabajo, pero es importante. Para mi departamento especialmente va a ser muy importante, por acá tenemos un desempleo diferente, ¿verdad? Acá nuestra economía formal tiene una característica especial de lo comercial y después tenemos mucho empleo informal que viven en el entorno de esos turistas que llegaban, hoy no están llegando, ¿verdad? Que llegaban y que, bueno, que el que cuidaba coche, el que limpiaba el coche, el que vendía la torta frita, el que vendía el frankfurter, el que vendía la pipoca, y bueno, y por ahí diversas actividades, ¿verdad? El que cargaba, el que llevaba esto, el que ayudaba, y bueno, esa gente hoy va a poder tener la posibilidad, quizás 400 o 500 riverenses, más o menos puede andar por ahí el número. Va a ser muy importante en un invierno que sabes que siempre es más complejo, la gente necesita alimentarse más, necesita, consume mucho más energía, ¿verdad? Para mantenerse adentro de sus casas. Me parece que va a ser importante y eso va a dinamizar también la economía de los barrios, el almacén, el boliche del barrio, como le decimos tradicionalmente. En mi caso, que soy contador público y que mi hermano sigue teniendo el escritorio que fundé hace más de 30 años, uno sigue teniendo cada vez que voy por el escritorio, cada 10 o cada 15 días, sigo charlando con comerciantes, con empresarios, muchas veces con la propia gente que está por allí para hacer algún trámite de seguro de desempleo, muy triste, pero igual aprovechamos la oportunidad para charlar con esos vecinos que están allí en el escritorio, que te permite tener la información de primera mano, ¿verdad? Que es la encuesta viva, digamos, de lo que estamos viviendo, sobre todo en el barrio. Esas personas, entonces, trabajarían, por ejemplo, la primera quincena de cada mes, le tocaría a una persona, le tocaría trabajar la primera quincena de cada mes durante 6 meses, recibiría esa retribución nominal de 12.500 pesos, y tendría, por otro lado, servicio de salud asegurado también. Tiene servicio de salud asegurado a través de ACE. Y va a tener también el seguro de accidentes asegurado también, que lo están manejando con el Banco Seguro, son las cosas que están terminando por estas horas. ¿Y cómo se seleccionaría a esas personas? ¿Qué población es la que sería destinataria de esta posibilidad? La población es todo aquel que no recibe una prestación del BPS, ¿verdad? Ninguna prestación. Del BPS. Pero sí puede ser personas que reciban prestaciones del MIDES, por ejemplo. Exacto, y eso está bien, me parece que eso está muy bien porque, digamos, la prestación del MIDES está apuntada a la población más vulnerable, aquel que básicamente usa la tarjeta para alimentar o la asignación para los materiales y para el uso de los chiquilines que van a la escuela, ¿verdad? Entonces, o al liceo. Entonces, me parece que eso, dejarlos afuera, me parece que no era una buena idea. Lo estuvimos hablando el día jueves con José Luis Falero, que aparte conoce mucho de esto porque fue varias veces intendente de San José, y es importante tener a alguien del otro lado del mostrador que conozca las necesidades de las intendencias y de lo que significa en un momento de crisis, de pandemia, ser la puerta donde los vecinos, básicamente los que tienen menos recursos, vienen a golpear todos los días. Sí, va a haber un desafío a la hora de distribuir por departamentos, como señalaba usted recién, cuáles van a ser los criterios para que esos 15.000 puestos de jornales solidarios se asignen a departamentos tan distintos. ¿Montevideo está incluido también, por ejemplo? Sí, claro, sí, todos los 19. Sí, claro, los 19. Esto se suma a formatos similares que puedan llegar a tener otros departamentos, ¿no? Montevideo tiene algo de ese estilo, Maldonado también, otros departamentos tienen. Tenemos armado un plan de veredas acá para 150 personas, más o menos, 150, 180. Lo que pasa es que nos faltan los recursos. Rivera hoy está muy deprimida económicamente y obviamente que la caja de la intendencia no es ajena a esa realidad. Por ejemplo, te cuento, nosotros tenemos hace 2 años congelada la contribución inmobiliaria, por decirte algo, y asimismo tenemos una morosidad que llega casi al 40%. Es muy complejo en el interior, cuanto más lejos de Montevideo, a veces se vuelve un poco más difícil porque todavía tenemos la realidad de que la mayor parte de la gente acá tiene auto brasileño y no paga patente. Entonces, pero es la realidad que tenemos de siempre, ¿no?
no nos vamos a quejar ahora acá en la radio, pero es lo que vivimos, pero venimos trabajando en lo que yo llamo lo que son las políticas públicas. Y acá vamos a tener una buena solución, y le agradecemos al presidente, que ayer también se arrimó al final de la reunión para saludarnos, y siempre ha estado al teléfono, que también se lo agradezco al presidente, igual que al ministro de Salud Pública, que es otro que siempre atiende el teléfono. Le tengo que agradecer también al doctor Salinas, con el cual estuve ya también reunido por la mañana. Llega en un momento justo esto, Emiliano. Creo que va a ser también una buena encuesta de cuánta gente quiere trabajar y no consigue trabajo, más allá de lo que hace el INE, de la encuesta continua de hogares, y me parece que va a ser muy importante ese relevamiento que podamos tener por franja de edades, por género, ¿verdad? Por barrios y por características personales que tenga cada persona para poder desarrollar alguna tarea. Me parece que por ahí podemos, que lo venimos hablando también con Pablo Mieres, para después enfocar de repente los cursos de INEFOC o alguna ruta de salida alternativa en los próximos meses, una vez que superemos la pandemia, porque es muy importante. El país tiene que empezar a caminar, y cuanto más información podamos tener de la situación de la gente que está sin empleo, me parece que es importante. No solo de los que perdieron el empleo, que bueno, hasta ciertas fechas sabemos que estuvieron con el beneficio del BPS y que sabemos dónde estaban trabajando, pero especialmente de aquellos que no han trabajado, o de aquellos que hoy no buscan el empleo, pero que ante un llamado, ante una oportunidad como esta, la gente se va a volcar a inscribirse. Estoy convencido de eso, porque recibo todos los días por WhatsApp, no sabés lo que es, a veces no me da el día para contestar los cientos de mensajes que recibo, que eso es bueno, porque habla que la gente se quiere comunicar y que le cayó muy bien la idea de generar esta oportunidad de trabajo. Lo último sobre este tema, y después pasamos a hablar de Rivera en particular. Veía algunas reacciones que ha habido a nivel político ahora que hay más información. Por ejemplo, el senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, dijo que esperará a conocer el proyecto de ley para opinar. Esto necesita ley, ¿no? Se va a mandar el texto correspondiente al Parlamento. De lo que dicen a lo que después mandan siempre hay diferencias, entonces, bueno, hay que ver qué es lo que realmente se propone. Pero agregó este comentario. De aplicarse el programa, sería la primera política de empleo que se lleva a cabo. Obviamente, en un país en que se perdieron 60.000 puestos de trabajo, se podría hacer otra cosa, se podría mover el mercado interno, podría disponerse inversión pública o mejorar el ingreso de las personas. Políticas de empleo no han hecho ni una, pero bueno, quiero leer el proyecto antes de opinar. ¿Qué dice usted sobre esta forma de verlo, en cuanto a que faltan políticas de empleo en esta circunstancia? Yo desde mi primera reunión con el presidente Luis Lacalle, ya por el mes de octubre, que me invitó amablemente a participar, a charlar, ya teníamos la ventaja que nos conocíamos en la Cámara de Diputados con Luis, yo le planteaba eso, porque cada uno va con su tema personal, ¿verdad? Con el tema de su departamento. En Rivera tenemos una situación bien compleja, tenemos mucha informalidad, como te decía hace un rato, y bueno, necesitamos realmente política de empleo. La Intendencia de Rivera lo que hace es mucha obra pública, y en esa obra pública, bueno, hacemos muchas cosas con recursos propios, tenemos en el entorno de 1.000 funcionarios, vamos a tener ahora que hemos mejorado algún tema de vivienda con el Ministerio de Vivienda, tenemos 1.020 funcionarios. En realidad somos una intendencia que tenemos pocos funcionarios por habitante en relación a la media del país. Eso nos hace también que podamos disponer de recursos para hacer otras cosas sociales. Si tuviéramos más empleados, no nos sobraría ese dinero para hacer ese tema social, que lo hacemos hoy con 6 comedores y 8 merenderos, y asistimos a más de 2.000 personas por día con alimentación. Creo que cada uno lo ve con su óptica. Yo, que soy un tipo muy optimista, me gusta ver las cosas positivas. En este caso, ante el planteo de los intendentes, el presidente me parece que reaccionó positivamente, nos da una solución, y esperemos que este sea el comienzo de otras soluciones a futuro. Por ejemplo, ¿se habló o existe en curso alguna discusión sobre inversiones especiales, inversiones extraordinarias en obra pública, etcétera? No, pero en realidad en el presupuesto, digamos, las intendencias se han mantenido a pesar de que... No, mi pregunta era a propósito del diálogo con el gobierno nacional, ¿no? No, claro, el gobierno ha atendido. Yo en su momento le planteaba el tema de la construcción en el mes de octubre. Le decía que mirando del otro lado de la frontera, hoy hay 20 edificios que se elevan en Libramento, ¿verdad? Y que después básicamente los uruguayos lo terminan comprando como inversión. Y en Rivera no tenemos ese desarrollo.
Hoy quizás el departamento que tiene más movilidad en ese aspecto es Durazno por todo el tema que genera UPM, ¿verdad? O sea, hoy da una sana envidia pasar por Durazno y ver esa cantidad de camiones, de máquinas, de montañas, de pedregullo, de arena, de la vía del tren que se va desarrollando. Y en definitiva creo que la aspiración que tenemos quienes nos toca la tarea pública es soñar con lo que podamos mejorar para el departamento. Hoy tenemos en camino una extensión del Puerto Libre de Montevideo. Tenemos la expectativa, le planteamos al presidente en el mes de octubre, después de diciembre y de febrero, el tema del proyecto de Zona Franca, que está pendiente en Rivera desde hace 3 años, anda caminando por los diferentes pasillos del gobierno nacional. Hoy está dentro del Ministerio de Economía en la parte de Zonas Francas, en un emprendimiento interesante de capitales brasileños y texanos. Y bueno, son esas cosas que necesitamos del gobierno, porque es quien en definitiva da los permisos y que nos va a permitir avanzar, especialmente en los departamentos que estamos más alejados de la capital y donde siempre, sobre todo la franja de frontera con Brasil, es la franja más deprimida, ¿verdad?, económicamente, y que tenemos los peores indicadores en materia de desarrollo humano. Entonces, me parece que tenemos que ir por ahí, más allá de las críticas que se hacen, que cada uno le pone su lente político. Yo acá... Pero usted está hablando de iniciativas, en ese caso de su departamento, vinculadas con su departamento, que están demoradas, que podrían quizás hoy estar generando más movimiento, puestos de trabajo, etcétera. Exacto. Yo creo que es una excelente herramienta. Sé que hay otras intendencias que también tienen planteos. Cerro Largo, que había arrancado un poquito antes que nosotros, y Artigas, que arrancó posteriormente también con la Zona Franca, pero son herramientas que vamos a traer capitales, porque esto lo dinamizamos. Es verdad, el gobierno puede hacer una carretera, puede hacer un puente, puede poner un poco más de dinero para hacer viviendas, que también estamos trabajando con el gobierno para hacer viviendas especialmente para trabajadores públicos y privados que tengan posibilidad de pagar una cuota, aquellos viejos planes de viviendas que prácticamente en los últimos años no se han hecho. Se ha hecho mucho para la gente que está en situación de asentamiento, pero no para el trabajador común. Hablo de, por ejemplo, soldados o policías o maestros o profesores o gente que trabaja en los comercios normales, que no tienen grandes sueldos, pero que de repente tienen la posibilidad de pagar una cuota de 5, 6 o 7 mil pesos, y estaríamos saliendo del alquiler de 14 o 15 a una cuota de 6 o 7 con una casa propia, y ahí es donde tenemos que agudizar el ingenio y los recursos. Y nosotros le hemos planteado al gobierno varios planes. Hoy estamos haciendo uno de realojamiento de un asentamiento, y ahora estamos planteándole que en un terreno del Ministerio de Defensa, con fondos del Ministerio de Viviendas y con trabajo de la Intendencia de Rivera, hacerle vivienda a soldados, a retirados militares y a vecinos que han quedado en la calle porque no han podido pagar el alquiler y los desalojaron. Un plan de 60 viviendas allí al fondo del barrio Recreo, que en estos días está viniendo gente del Ministerio de Defensa. Se lo planteamos el otro día al doctor Javier García, cuando estuvo acá por Rivera, para acelerar ese trámite que lleva casi 3 años también dando vuelta por los escritorios del Ministerio de Defensa, porque me parece que son las políticas públicas que generan, dinamizan. La barraca va a vender los materiales, la persona que hace el ladrillo va a vender el ladrillo, y hoy estamos trabajando en una economía circular espectacular, que es a los residuos que genera la biomasa de Bioener, que es una empresa importante del grupo Cofusa. Nosotros le retiramos esa ceniza. Con la ceniza los ladrilleros de Rivera están haciendo a través de la Escuela de Ladrilleros un ladrillo certificado por la Facultad de Ingeniería, y la empresa Bioener después le recompra ese ladrillo a los ladrilleros, Emiliano, y se lo dona a la Intendencia para hacer viviendas sociales. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, porque también hay colaboración de los empresarios, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando para que se instalen, para que lleguen, para que también con esa responsabilidad social nos puedan devolver algo de recursos, y la Intendencia también poner otra patita y una patita del gobierno, y con eso le cambiamos la vida al soldado o al policía que hoy vive en condiciones inadecuadas. Hacemos la pausa por acá y vemos enseguida justamente la situación de Rivera en particular. Usted ya ha ido mencionando algunos aspectos. Me gustaría profundizar en ella. En lo sanitario, con estas otras repercusiones en lo económico y lo social. Estamos en diálogo con el contador Richard Sander, intendente departamental de Rivera. Estamos en diálogo con el intendente Sander, que se encuentra a su vez en su despacho en la Intendencia de Rivera. La conversación es por videollamada. Yo lo estoy viendo allí, y quienes nos siguen en la emisión en YouTube, en Cardinal TV o en Nuevo Siglo también lo están viendo. Es un despacho muy amplio, en el que sobresalen, por un lado,
un cuadro con la imagen de José Valle Ordóñez, ¿no? Una marca fuerte, una señal de su identificación política y partidaria, ¿no? Y lo otro que llama la atención allí, a ver si podemos poner la imagen en pantalla, lo otro que llama la atención allí son las banderas, ¿no? La bandera nacional, la bandera de Artigas, la bandera de los 33 orientales y la bandera de Brasil. ¿Qué hace la bandera de Brasil en el despacho del intendente de Rivera, contador Sande? Es parte de nuestra vida diaria y bueno, ya está integrada hace mucho tiempo, desde que Tabaré Viera estaba acá, hoy senador, y después quedó con Marne la bandera de Brasil. Y bueno, nosotros tenemos casi 10.000 riverenses que viven del otro lado de la frontera, acá en Livramento. Y este cuadro hermoso que tengo aquí a mi espalda es de un pintor riverense, de Osvaldo Leites. Es una pintura espectacular, Sí. aparte es... Claro, es una de las figuras de las artes plásticas de esa zona del país, ¿no? Espectacular, espectacular. Y bueno, y quedó ahí porque la profesora Alma Galup, ese cuadro es propiedad nuestra, de la agrupación política, que se lo cedimos a la intendencia para incomodarlo de alguna manera. Es un cuadro, porque es tan grande la obra que tenemos que de alguna manera ponerlo en algún lugar lindo, y la intendenta le generó un espacio adecuado, de acuerdo a ese conocimiento cultural que tiene nuestra amiga Alma. Y bueno... Vayamos al tema que yo le señalaba hace un rato. El departamento de Rivera durante varias semanas fue el gran motivo de preocupación por el avance que mostraba la pandemia allí, donde por otra parte hay, como todos sabemos, una comunicación fluida y permanente con Brasil, donde a su vez la situación sanitaria ha sido gravísima. Sin embargo, hoy Rivera no es el departamento peor rankeado dentro de Uruguay en el índice de Harvard. Hay muchos peores. Hay varios otros departamentos que están peor. Por ejemplo, lidera el ranking, el puntaje más grave lo tiene Artigas, con 109, con 58, pero también están a continuación Tacuarembó, Río Negro, Soriano, Salto. Incluso Montevideo y Canelones están peor en el índice de Harvard que Rivera. Rivera tiene 79,48. ¿Cómo define entonces, desde ese punto de vista, desde el sanitario, cómo define el momento actual en Rivera? Bueno, hemos pasado muy mal, ¿verdad? Y muy preocupados. Ahí tenemos que agradecerle mucho al presidente y al doctor Salinas, a los dos. A Luis, porque cuando le mandamos la carta ya por enero, el 8 o 9 de enero, planteándole la posibilidad de generar una barrera sanitaria en el departamento de Rivera con relación a Brasil, antes que llegaran las vacunas, tomó con mucho cariño el planteo que le realizamos, que lo realicé yo en el SECOED de Rivera y que lo firmamos con los 3 diputados del departamento, con el senador Tabaré Viera y con los 2 directores técnicos de las 2 mutualistas del departamento, y avalado por todo el SECOED local, que eso es muy importante. Y nos pidió que le dijéramos a la prensa de todo el país que lo había visto con muy buenos ojos y que nos iba a dar una respuesta positiva al planteo. Y después el ministro Salinas, con el cual lo conocimos ahí por esa fecha, y empezamos a tener un diálogo continuo, que ayer de mañana me recibió 40 minutos en su despacho y le agradezco mucho. Hemos trabajado muchísimo el tema de vacunación, Emiliano. Nos lleva hoy a ser el segundo departamento en vacunación del país. Tenemos un objetivo de vacunar al 70% de la población, que son los mayores de 18 años, ¿verdad? Que son 76.000 habitantes. Hoy estamos con 53.000 vacunados en primera dosis y esperando el día 10 de mayo que llegue esa partida de Sinovac. Porque en una semana... 48% de la población tiene por lo menos una dosis en Rivera, ¿no? 53.000 riverenses, y de ellos 29.000, donde me incluyo yo, tenemos ya la segunda dosis. Y estamos vacunando 2.600 personas por día con segunda dosis, lo que quiere decir que en 2 semanitas vamos a estar los 53.000 que tienen primera dosis con la segunda dosis. O sea que el 10 de mayo, cuando llegue la otra partida de Sinovac, los 53.000 riverenses, que hoy significan el 70% de la población objetivo para ser vacunada en el departamento, van a estar vacunados con las 2 dosis. O sea que a final de mayo vamos a tener 53.000 riverenses, 70% de nuestra población objetivo, con las 2 dosis y con los 15 días posteriores a la segunda dosis, que es cuando se genera el tema de la inmunidad, ¿verdad? Sí, ese va a ser un cambio muy importante. Ya me gustaría enseguida hablar de eso, pero hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, porque yo decía, no es el peor rankeado, no es el departamento peor rankeado, pero de todos modos el puntaje en Harvard, en ese índice de Harvard, no, es malo, ¿no? 79 es malo. Entonces, vamos a tener casi 170. Bueno, ahí está. En términos relativos la cosa ha cambiado, pero ¿y qué se está viviendo ahí?
Bueno, lo que estamos viviendo hoy es, la gente se está cuidando más, salvo los jóvenes que todavía tenemos algunas dificultades. La vacuna, desde mi punto de vista, lo hablamos con el ministro, está haciendo su efecto. Realmente hemos bajado un poco la presión, me lo dicen los médicos que trabajan en las mutualistas y en el hospital. El hospital ha estado mucho más, digamos, mucho más saturado el hospital porque tiene mucho más población, tiene más de 50.000 habitantes para atender, y las mutualistas andan en el torno de 20.000 cada una, 20 algo, 1.000 una y un poquito menos la otra. Sumado a la baja de la movilidad que se vio básicamente con el tema de la educación, en Rivera se mueven 27.000 personas, según la gente de la educación, cuando tenemos abiertas las escuelas, los CAIF, los liceos, la UTU, ¿verdad? Y la universidad. Eso ha llevado que, bueno, después de casi 40 días, 30 y pico de días, realmente empecemos a notar un descenso importantísimo. Llegamos a tener casi 1.700 personas positivas, hoy tenemos 923 al día de ayer, y el reflejo que estamos viendo hoy es lo que pasó hace una semana atrás, ¿verdad? Pero yo tengo un indicador. Yo paso todos los días 3 veces por lo menos por una de las mutualistas y por el lugar donde se hacen los hisopados. Paso 3 veces por día por ahí. Y hace 10 días, Emiliano, que no hay cola, no hay fila. Ese es para mí es el principal indicador de que vamos a seguir descendiendo, porque no hay gente para hisoparse. Con lo cual quiere decir que hemos bajado. Pasabas hace 15 días atrás y tenías 50, 60, 70, 100 metros de gente esperando para ser hisopada. Ahora, hablamos de Rivera y Rivera, Rivera no es químicamente pura. Es obvio lo que estoy diciendo, Rivera es una mezcla. Los riverenses van a Santana, los brasileños de Santana van a Rivera, la vida es mixta, la vida en esa zona del país va y viene. Entonces, por ejemplo, usted hablaba de porcentajes de vacunación de la población de Rivera. ¿Qué pasa con la población de Santana en esa materia? ¿Qué pasa con las medidas de restricción de la movilidad del otro lado? ¿Cómo es esa interacción? Bien la pregunta. Tú conoces bien Rivera porque has venido varias veces a Rivera. Es importante el que haya venido a Rivera para conocer esa integración única que tenemos con los hermanos santanenses, que son unos 75.000, son un poquito menos que nosotros. Los brasileños acá en Rivera hay 88.000 más o menos habitantes, 89.000 habitantes en Rivera, 75.000 en Libramento, de los cuales hay 15.000 vacunados en Libramento y unos 4.000 con segunda dosis. Y de aquel lado viven, de los 80 y pico de mil de ribenses, viven 10.000 de aquel lado de la frontera que se están vacunando porque tienen derecho a hacerlo, porque tienen cédula. O sea que ahí tendríamos una parte de la población importante de Libramento, allá como un 15%, que se va a poder vacunar hoy en Uruguay. Y tenemos la buena noticia en sus últimas horas que todo el estado de Río Grande del Sur está pasando de bandera negra a bandera roja. Con lo cual quiere decir que... De nuevo todo es relativo, ¿no? Están saliendo de bandera negra, están pasando a roja, esa es la mejora, ¿no? Esa es la mejora. Bueno, nosotros acá estamos luchando para pasar a naranja, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso genera que de alguna manera las medidas que tomó el gobernador del estado de Río Grande del Sur, dentro de lo que ellos tenían planificado, fueron buenas las medidas, y nosotros obviamente que vivimos ese vaivén. Y yo siempre lo digo, y se lo digo a la gente de Montevideo, como nosotros tenemos 10 turnos de ómnibus para ir a Montevideo todos los días, los santanenses también lo tienen para ir a Santa María, a Porto Alegre, a Don Pedrito, a Pelotas, a San Gabriel, digamos, porque viajan los comerciantes, viajan los estudiantes, viaja la gente que tiene que atenderse a nivel sanitario, porque el nivel de salud también, el de Rivera es mucho mejor, mucho más sólido institucionalmente, ¿verdad? Y con muchos más recursos. Y en definitiva, esa ida y esa vida que tienen los santaneses con Río Grande del Sur, después terminan trayendo variantes, ¿no? La P1, la P2 y por ahí alguna más, porque se hablan hasta de 7, 8 cepas en Río Grande del Sur que andan circulando en Brasil. Y bueno, nosotros estamos expuestos todos los días, más allá que vengan ómnibus sí, ómnibus no, que a pesar de que han salido los ómnibus siguen. Ahora hablamos de los ómnibus. Ustedes están expuestos todo el tiempo y además no se ha logrado que hubiera políticas sanitarias comunes de los dos lados de la frontera, ¿no? Se habló de esa posibilidad. Recuerdo cuando todavía era canciller, Ernesto Talvi tuvo reuniones con autoridades del otro lado para aprovechar un tratado que existe entre los dos países y que iba a resultar fructífero en estas circunstancias complejas, delicadas. ¿Qué pasó con eso?
El tratado existe, se firmó y en su momento inclusive los brasileños, cuando estuvo cerrada la Santa Casa, que es el hospital principal que tienen ellos, Santa Casa de Misericordia, las personas, las mujeres que estaban embarazadas vinieron a la luz en el hospital de Rivera, no hace muchos años. Pero bueno, somos dos países con dos legislaciones diferentes y muchas veces, a veces los intereses también son diferentes y Brasilia está mucho más lejos de Santana que Montevideo de Rivera. Acá tenemos la particularidad que podemos hablar una vez por semana con el presidente de la República o con cualquier ministro. Para que la prefeita Santana logre hablar con el presidente de la República, estuvo la semana pasada con Bolsonaro, pero le dan una entrevista cada 2 años con suerte. Son más de 5.000 municipios en Brasil. Esas son las ventajas que tenemos en el Uruguay. Nuestra cercanía, nuestra pequeñez nos permite eso. Ellos tienen otras dificultades, tienen un gobierno estadual y después un gobierno federal encima, ¿no? Tienen muchas etapas, digamos. Pero bueno, es la realidad que tenemos en Rivera y Livramento, eso no lo vamos a poder cambiar. Lo que hoy, por ejemplo, ¿qué medidas rigen del lado de Brasil, del lado de Santana concretamente? En Santana también están con las clases suspendidas, aunque ahora van a empezar a abrirlas también. La movilidad había bajado también, en algún momento estuvieron cerrados los comercios, pero fue una semana más o menos, una semana y media. Hoy están todos, hoy la vida comercial es del lado brasilero porque también el tipo de cambio lo favorece, que ese es otro problema que tenemos. Sabes que las economías son cíclicas, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo. Hoy están ellos encima con el tipo de cambio 8.30 por peso y bueno, los beneficia, tienen mejores precios, por eso le planteábamos allá por diciembre al presidente de la República alguna canasta básica de materiales y de artículos de todo tipo para poder competir con los brasileños, que los comercios de Rivera pudieran tener alguna posibilidad de alguna exoneración, alguna devolución impositiva para poder competir. Eso era un planteo que hacíamos en el mes de diciembre al presidente. No hubo respuesta de eso. Esa es la realidad. Y es complejo, es como hoy nosotros somos el departamento que tenemos menos autos per cápita del país. Tenemos 19.000 vehículos nada más, cuando de repente Paysandú, que es un departamento un poquitito mayor que nosotros en población, tiene 39.000 autos uruguayos. O sea, tenemos la mitad de la recaudación de patente que lo que tiene Paysandú. Son casi 200 millones de pesos menos por año que dejamos de recibir en la Intendencia de Rivera. Y a pesar de ello, bueno, seguimos trabajando con entusiasmo, seguimos redoblando, generando propuestas, tratando de aterrizar empresarios al departamento. La Intendencia ha hecho un trabajo enorme desde el 2000 para acá en materia de infraestructura, en materia de servicios y en materia de mejoras en un montón de áreas del departamento, sobre todo en la parte social y en la parte de viviendas, que en los últimos años venimos construyendo casi por quinquenio 400 viviendas. Junto al Ministerio de Viviendas, lo hace la Intendencia de Rivera con equipos propios. Yo le preguntaba recién por la diferencia de políticas sanitarias de un lado y del otro de la línea divisoria teórica allí en la propia ciudad de Rivera, porque claro, ahí hay, desde el punto de vista del futuro de la propia Rivera, los riverenses y bueno, y también por transitiva después del resto del país, por los contactos, por los movimientos, ahí hay un desafío enorme, ¿no? Las políticas son distintas, no ha habido forma de coordinarlas y que trabajaran en la misma dirección con los mismos tiempos. Por ejemplo, usted señalaba, el comercio funciona plenamente en Santana y del lado de Rivera se cerraron los free shops. Se tomó esa decisión hace algunas semanas, después de mucha discusión el gobierno nacional dispuso esa medida. Sin embargo, como usted mencionó al pasar recién, eso no ha impedido que los ómnibus con turistas brasileños o con brasileños que van a comprar a Rivera continuaran llegando. O sea, pasó lo que mucha gente de Rivera decía, esa gente no viene a los free shop necesariamente. Entonces, ¿cuál es la evaluación? ¿La medida fue un error? ¿Generó un impacto negativo en el comercio, en el empleo, en la facturación? Y desde el punto de vista del riesgo sanitario no cambió nada. Desde el punto de vista económico, fue un error porque realmente la ciudad de Rivera está sufriendo muchísimo y también vemos que cuando cierran los free shop también como que cae el humor de la gente, cae todo. Vos salís a Rivera en este momento, ahora de mañana, y es un desierto Rivera. La ciudad es un desierto. El centro es un desierto. La gente que vive de la economía informal que se mueve en el centro no recibe para cuidar el coche, no recibe para trasladar un
un aire acondicionado que compra el brasileño, ¿verdad? Entonces, todo eso se desvanece y es muy difícil construirlo. Pero a Es ver, informal. una precisión allí. Entonces, una parte del público que iba a Rivera no está yendo. Usted lo señalaba recién. No, La, la par- claro, la- los que la- vienen en auto no están yendo porque esos vienen al free shop. Ahí está. Los El ómnibus público son que siempre- venía en auto a comprar en los free shop, ese es el que desapareció. Pero está el ese otro, es el de los ómnibus, entonces. ese era el que venía, Emiliano, al hotel. Ese era el que venía a comer a un restaurante en Rivera, un buen churrasco, como dicen ellos, que es el asado de tira, ¿verdad? Que es tan deseado por los hermanos brasileños. Bueno, esa gente no está viniendo y no está viniendo el comprador de poder adquisitivo alto. El que viene y compra y compra y se queda, ¿verdad? O que se compraba, quedaba y hasta iba al casino, del hotel casino. Ese no está viniendo. Y los ómnibus en general no venían al free shop. Vienen al sistema normal de compras, que muchas veces dicen shop o free, pero no son free shops. Y venden, básicamente venden frazadas de origen chino, venden ventiladores de origen chino, venden productos que los compran en cantidades. Es particular porque en un ómnibus vienen 15 o 20 personas, de las cuales bajan a comprar 4 o 5 con el documento de los que están adentro del ómnibus. En realidad vienen para distribuir la compra y para poder pasar por la aduana, ¿verdad? Del lado de la alfándega, ¿verdad? Que es la aduana brasileña. Y en general se quedan ahí donde está el ómnibus. Tú pasás y siempre la gente está ahí en la vuelta, parada, sentada, charlando. Y en realidad funciona así y sigue funcionando. Pero Hoy a ver, también no vemos pasando el limpio entonces, podría decirse, la medida del cierre de los free shop algo sirvió, redujo una parte del ingreso de brasileños. Desde el punto de vista de riesgo de contagio, etcétera, algo ayudó. Lo que pasa es que por otro lado hay un público que sigue llegando. Entonces no sé, efectivamente fue un error el cierre de los free shop. En materia económica estoy convencido que sí, y yo personalmente estoy convencido que nuestro gran problema es la interrelación con Libramento. El otro día falleció una persona muy conocida, un joven de 43 años, que nos decía a la familia que fue a un supermercado brasileño y la cajera estaba tosiendo y ellos entienden que fue ahí que se contaminó. Entonces, me parece a mí personalmente, por la experiencia que tengo y por lo que veo, y por los años que estamos acá y el conocimiento que tenemos, que en realidad la gran dificultad que tenemos es nuestra vida cotidiana con Santana, que si bien hoy están con muchos menos casos que nosotros, porque tienen un sistema de trabajo diferente, ellos no rastrean el entorno del positivo, se quedan solo con el positivo, no hacen como nosotros que hacemos un seguimiento de llamar para poner en cuarentena a las personas que estuvieron en contacto con el positivo. El sistema nuestro es mucho mejor. Tienen casi la misma cantidad de fallecidos que nosotros, es más, tuvieron mucho más fallecidos que nosotros en las últimas, hasta marzo. En abril, Rivera pegó un salto importante como pegó todo el país en número de fallecidos, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Ellos han estado desde antes que nosotros con muchos más casos y con muchas más situaciones complicadas. Y hoy, por ejemplo, tienen 400 casos positivos, pero tienen el CTI saturado. O sea, tienen 100% de camas ocupadas. Pero entonces, en definitiva, para usted habría que volver a habilitar la actividad de los free shop. ¿Y qué habría que hacer? Y los free shops son un lugar donde la gente llega y donde los controles sanitarios del free shop son positivos, son buenos. Es más, la fiscalización que se hace de salud pública junto con la intendencia no han hecho que llevemos a clausurar ningún comercio cuando estaban abiertos porque no cumplían con las medidas sanitarias. Nosotros tenemos una realidad también acá que cuando, por ejemplo, cerramos las iglesias del lado de Rivera, la gente iba al lado de Santana a los cultos. Entonces, eso es lo que te decía. Por ejemplo, los colegios de Rivera privados, que son de muy buena calidad, pues son colegios trilingües, casi el 40% de los alumnos que vienen a esos colegios son hijos de brasileños, no son hijos de uruguayos, son hijos de brasileños que vienen hasta los 12 años a los colegios en Rivera y después se van a hacer el secundario en Brasil. Entonces, esa es la realidad que yo entiendo lo que usted dice. La actividad de los free shop es muy importante para la población de Rivera, para quienes trabajan en esos locales y para el movimiento que hay alrededor, hasta decía usted el cuidacoches, ¿no? Bien, entonces, supongamos que se rehabilita el funcionamiento de los free shop. ¿Qué medida hay que tomar? ¿Cuáles sí hay que tomar en Rivera, en la zona de Rivera, para contener la entrada del virus, por el bien de la ciudad y por el bien del resto del país? ¿Dónde debería estar puesto el acento?
Yo sigo insistiendo en un punto. Obviamente que la vacunación está fuera de discusión, tenemos que seguir vacunando y nosotros Sí, probablemente en 20 días, con el resto de las vacunas, vamos a tener el 70% de la población objetivo vacunadas, 70% del total de la población vacunada. O sea que eso va a ser un éxito y está teniendo incidencia desde mi punto de vista en los números de la baja. Lo que tenemos que hacer es el cuidado cuando entramos al libramiento. Yo veo mucha gente que usa el tapaboca, pero que lo usa acá, con la nariz del lado de afuera. El tapaboca tiene que estar sellando la nariz. Y hoy lo que hablan los médicos, y me lo dice mi esposa todos los días, que es médica, deberíamos usar un segundo tapabocas que nos cubra los laterales, que apriete los laterales, y sobre todo cuando vamos al supermercado, cuando vamos a las farmacias o cuando vamos a comprar un comercio Santana, que la gente de Rivera va prácticamente todos los días, Emiliano, porque nuestra vida es así. Deberíamos tener ese cuidado en forma exagerada y después salir de allí, alcohol en gel, llegar a casa, lavarnos bien las manos, lavarnos bien la cara, y hacer todos los deberes sanitarios, ¿verdad? Limpiar bien los alimentos, limpiar bien las cosas que compramos con alcohol en gel antes de usarlas y antes de ponerlas encima de la mesa. Yo creo que ahí está el mayor problema. El partido se juega ahí, no hay otro tipo de medidas generales que haya que adoptar. Hay que poner el énfasis en eso que se llaman las medidas no farmacológicas. ¿Es ahí? Punto. Sí, es ahí y seguir avanzando en la vacunación de algunos grupos de personas que no se han vacunado, que son muy pocos. Pero tenemos que seguir avanzando y lo hablábamos ayer con el ministro, inclusive hemos charlado con algunos pastores, inclusive en algunas iglesias que hemos sentido que hay gente que no se quiere vacunar, de invitarlos a participar de algunas charlas o para que la gente se vacune, que entienda que la vacuna, nos pasó otro día cuando mucha gente no se vacunó con AstraZeneca, que es una excelente vacuna, pero la gente no se vacunó. Y bueno, es una pena porque perdemos posibilidades de alguna manera de inmunizar a la población y de salir de una vez de esta situación sanitaria para empezar a encarar definitivamente lo económico. Yo lo vengo diciendo ya desde septiembre, por lo menos el tema, lo vengo diciendo, hay una pandemia sanitaria, pero por detrás tenemos una pandemia económica. Y bueno, los números reflejan eso y el cierre de los free shops ha hecho que evidentemente la ciudad de Rivera en particular tenga esa postura, pero respetamos obviamente la decisión que tome el gobierno nacional porque tienen otros elementos que nosotros no tenemos, que es todo el asesoramiento del GACH. Y bueno, tenemos que seguir caminando, cuidándonos, vacunándonos y en la medida de lo posible encontrar la salida a lo económico, que es tan importante también, porque la gente con trabajo vive y se siente de otra manera. Contador Richard Sander, intendente departamental de Rivera, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. En cualquier momento volvemos a conversar con usted, con otras autoridades, con las autoridades sanitarias departamentales también, para no perderle la pista a esa zona del país. Y bueno, y acá lo otro importante a resaltar, como yo decía, el tema del presidente de la República o del ministro, que han estado siempre a la orden, y respondiendo sobre todo con el tema de la cantidad de vacunas que han llegado al departamento, es el trabajo que hacemos con la Departamental de Salud y con los prestadores privados y públicos en materia sanitaria, más el esfuerzo que hacemos con la policía, la intendencia y toda la gente que integra el SECOET, que hemos trabajado muy bien todo este año y pico que llevamos ya de pandemia, y que bueno, es un esfuerzo diario, pero que realmente vale la pena cuando empezamos a ver estos números que empiezan a descender todos los días y empezamos a hacer de alguna manera que éramos el primero desde septiembre, desde mayo, que empezamos con los primeros focos en Rivera, hasta prácticamente abril, un año prácticamente, ¿verdad? 11 meses, que veníamos punteando en todas las tablas. Bueno, vernos hoy en el lugar 10 o en el lugar 11, si bien todavía no estamos donde queremos estar, pero descendiendo día a día, peldaño a peldaño, bueno, vemos que todo ese esfuerzo y ese trabajo en conjunto, gobierno departamental, gobierno nacional, instituciones privadas, bueno, nos va a llevar por el buen camino de que a final de mayo vamos a tener el objetivo cumplido en el departamento de Rivera de tener al 70% de la población vacunada con 2 dosis y bueno, quizás junto con Durazno seamos los primeros que podamos tener ese objetivo logrado y empezar a la reapertura con los debidos cuidados, ¿verdad? Porque esto no se trata de que nos vacunamos y ahora podemos sacar el tapaboca y podemos andar libremente por todos lados, sino que nos va a permitir
aflojar algunas perillas, que es uno de los términos que se han acuñado en esta pandemia. Vamos a seguir pendientes de ese proceso entonces. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos, Emiliano. Hasta pronto. Ya continuamos, actualizamos noticias y de inmediato abrimos la tertulia de este miércoles.